Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Becerra Cruz. El día de hoy vamos a abordar el tema número 2 del curso virtual de abordaje de pie diabético, que es anatomía del pie. Este tema es de vital importancia debido a que es la base del tratamiento para nuestros pacientes. Y si adolecemos de esos conocimientos, pues va a ser difícil que podamos comprender al 100% la patología del mismo. Antes de empezar con la clase, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar en nuestra página de actualizaciones en Podología, Facebook, ahí es donde nosotros subimos los links de los videos y alguna otra información que sea pertinente de acuerdo a la información que encontremos actualizada y que sea de alto valor académico para ustedes. En YouTube, recuerden suscribirse al canal Dr. Carlos Becerra, por favor, para que de esa manera se enteren de los videos que vayamos subiendo y hagan crecer esta comunidad. Y en Facebook los invito a seguirme en mi página de Facebook, que es Dr. Carlos Becerra. Ahí déjenme un me gusta para que también me sigan en mi perfil profesional, por favor. Muchas gracias. La importancia de conocer la anatomía del pie es que si desconocemos de la misma, no vamos a poder realizar un adecuado diagnóstico y un tratamiento a nuestros pacientes con pie diabético. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar y describir la anatomía del pie en diferentes secciones. Iniciaremos con la parte ósea, continuaremos con la parte musculoesquelética, hablaremos de las arterias y venas y por último de las ramas nerviosas que van a dar la sensibilidad a la extremidad. Iniciaremos con el estudio de la estructura ósea del pie. Es de vital importancia conocer cada uno de los huesos que conforman el pie porque nos van a permitir realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento a nuestro paciente y de esta manera poder identificar las estructuras que se podrían considerar afectadas de acuerdo al estudio de una radiografía principalmente para valorar si hay algún tipo de daño como una osteomielitis y de esta manera poder detectar las estructuras afectadas y poderles dar, por decirlo así, nombre y apellido. La estructura del pie puede ser compuesta por tres secciones y para poderla comprender de mejor manera y estudiarla, vamos a conocerla como antepié, medio pie y retropié. A continuación, vamos a mencionar las estructuras que componen cada una de ellas. En esta imagen vamos a poder detectar las estructuras óseas que se encuentran en el antepié, medio pie y retropié. Entonces vamos a nombrar cada una de ellas. Vamos a tener en el primer dedo dos falanges y en el resto tres falanges, dando un total de 14 falanges. Un poquito más atrás vamos a tener el primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto, quinto. En el medio pie vamos a tener la cuña lateral, cuña intermedia, cuña interna o cuña medial. Vamos a tener también el cuboides, el escafoides y por último en el retropié, el astrágalo y el calcáneo, que es el hueso que va a conformar la estructura del talón. Vamos a hablar un poco más de las estructuras del antepié. Tenemos que mencionar que va a estar constituido principalmente por las falanges y los metatarsianos. Como ya lo comentamos, van a ser 14 huesos en las falanges, 2 en el primer dedo y 3 en el resto de las falanges, así como los 5 metatarsianos. Si lo logran observar, el primer metatarsiano va a ser más corto y más grueso que el resto, y la importancia que recabe en él es porque nos permite un adecuado movimiento de propulsión al caminar. Del segundo
al cuarto metatarsiano van a ser los más estables. Van a dar la estabilidad en la deambulación. Es importante mencionar que el primer metatarsiano, debajo de él, en la zona plantar, va a tener los huesos sesamoideos. Y por último, esta línea nos refleja la articulación tarso-metatarsiana. En este esquema vamos a poder observar los huesos sesamoideos que se encuentran debajo de la cabeza del primer metatarsiano y se encuentran en la región plantar. En el medio pie va a ser importante el estudio de 5 huesos irregulares nombrados tarsales. Vamos a tener el escafoides, o también llamado navicular, para que no se confundan. En algunas bibliografías pueden encontrarlo ya sea como escafoides o navicular, es lo mismo. Ahí vamos a tener el cuboides, por su forma, y vamos a tener las cuñas, esas 3 cuñas. Una va a ser la lateral, la intermedia y la medial. Estas van a permitir la formación del arco de pie, la cual va a ser muy importante para el sostén en la deambulación. Y por último, vamos a mencionar la estructura del retropié, la cual va a estar compuesta principalmente por 2 huesos, el astrágalo y el calcáneo, que como lo mencioné anteriormente, forman la estructura del talón del pie. Habiendo repasado las estructuras del antepié, mediopié y retropié, en las diapositivas anteriores, vamos aquí a observarlas nuevamente: las falanges, los 5 huesos metatarsianos, los huesos cuneiformes o cuñas, el cuboides, el navicular, el calcáneo y por último el astrágalo. Ahora hablaremos de las estructuras musculares esqueléticas que conforman el pie, las cuales nos van a ayudar principalmente a la movilidad del mismo. La musculatura del pie va a estar dividida en 2 grandes grupos: los intrínsecos, que van a ser los flexores plantares, los extensores, que se van a encontrar dorsales, los abductores de los dedos y aductores de los dedos. Recordemos que abductor van a ser los que permiten que los dedos se separen y los aductores van a ser los que van a permitir que los dedos se junten. Y tendremos el grupo de los músculos extrínsecos, los cuales se van a localizar en la pierna y van a estar divididos en 4 compartimentos. En esa diapositiva vamos a poder observar los músculos intrínsecos del pie. Por aquí vamos a observar el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor corto de los dedos, el músculo separador del dedo pequeño, el músculo extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor corto del dedo gordo, y por este lado vamos a tener los músculos intrínsecos dorsales. Recordemos que los músculos dorsales van a permitir principalmente la extensión y los músculos plantares van a permitir la flexión. Vamos a tener por este lado, por ejemplo, el músculo flexor del dedo gordo, el músculo separador del dedo gordo, el músculo separador del dedo pequeño, el músculo también aquí, vamos a ver el músculo separador del dedo pequeño, el músculo flexor del dedo pequeño. Entonces, como podrán observar, vamos a tener los músculos dorsales y los músculos plantares. Los dorsales van a permitir la extensión del pie y los músculos plantares van a permitir la flexión del mismo.
Los músculos extrínsecos del pie, vamos a tener los anteriores, que son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo y el músculo peroneo anterior. La función de esos músculos principalmente va a ser la dorsiflexión, es decir, también la rotación medial del pie. Vamos a tener el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo y el peroneo anterior. En el compartimiento lateral vamos a tener el peroneo largo y el peroneo breve. Estos músculos principalmente van a permitir realizar la rotación externa y la flexión plantar. Vemos en este esquema el peroneo largo y el peroneo breve. En el compartimiento posterior superficial vamos a tener los gastrocnemios con su cabeza medial y lateral, el músculo sóleo y el plantar. Los tres músculos van a unirse en el tendón de Aquiles y van a permitir realizar la flexión plantar. También debemos recordar que los gastrocnemios son coloquialmente conocidos como los gemelos. En el compartimiento posterior profundo vamos a encontrar el tibial posterior, al flexor largo de los dedos y al flexor largo del primer dedo. Ahora que concluimos con las estructuras óseas y musculares, vamos a hablar del sistema vascular. El sistema vascular cobra suma importancia debido a que en el estudio del paciente con pie diabético va a ser importante conocer las estructuras vasculares, arteriales y venosas que conforman el mismo. Es importante mencionar que el nombre de las arterias es similar al nombre de las venas, entonces es por eso que le daremos más énfasis a identificar las estructuras arteriales, ya que las estructuras venosas generalmente discurren continuas a ellas y reciben el mismo nombre. De manera general, y como ya lo había mencionado, las arterias y las venas tienen el mismo nombre. Y debemos de recordar la función de cada una de ellas. Las arterias van a llevar circulación al pie y las venas la retornarán a la parte proximal del cuerpo, a la circulación general. En esta diapositiva vamos a identificar las arterias que irrigan a las extremidades inferiores. Iniciaremos con identificar la aorta, en la cual va a existir una bifurcación aórtica, en la cual vamos a encontrar la ilíaca común, la cual se va a dividir en hipogástricas o ilíaca interna y en las ilíacas externas. En esta diapositiva vamos a observar la arteria femoral común, que va a ser una rama de la arteria ilíaca externa. La arteria femoral común se va a dividir en dos ramas, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Es de vital importancia mencionar que la arteria femoral superficial es la arteria que principalmente se daña en los pacientes diabéticos que sufren de enfermedad arterial periférica. Una vez avanzando y pasando por encima del canal de los aductores, encontraremos la arteria poplitea, que conforma a este maraña de arterias que se les denomina arterias geniculares. La arteria poplitea se va a dividir en la arteria tibial anterior y en la arteria tibial posterior. Es importante mencionar que la arteria tibial anterior va a dar la rama de la arteria pedia y esta misma va a conformar el arco plantar, irrigando la parte dorsal del pie. El tronco tibioperoneo
se va a dividir en dos ramas. Una de ellas va a ser la peronea y la otra va a ser la tibial posterior, la cual va a dar algunas ramas que irrigan de manera importante al talón y la arteria tibial posterior, que además del talón, también va a irrigar a la región del primer dedo y parte lateral del pie. En esta diapositiva podremos observar las estructuras arteriales a nivel del pie y las ramas que van a conformarla. Por ejemplo, vamos a tener la tibial anterior, la cual va a conformar la arteria dorsal del pie, que se va a dividir para formar las ramas de la arteria arqueada o arteria arcuata. También tenemos a la arteria tarsiana lateral, que va a irrigar la zona lateral del pie. Y por este otro lado tenemos la tibial posterior, la cual se va a ramificar en una arteria plantar lateral y una arteria plantar media. La arteria plantar lateral nos va a dar ramas para la arqueada plantar profunda, la cual se va a dividir en las arterias metatarsales plantares y por último los ramos digitales. Conocer la estructura o el recorrido de las arterias nos va a permitir identificar las mismas y va a ser de vital importancia, por ejemplo, en la exploración física cuando tengamos que identificar una arteria y con el Doppler escuchar el pulso de la arteria tibial anterior, la tibial posterior. Por ejemplo, en algunos casos se llega a detectar los pulsos del primer dedo. También es de vital importancia reconocerlas debido a que en algunos casos al realizar eh, algunos estudios podemos identificar las calcificaciones de las diferentes arterias y de esta manera en conjunto con cirugía vascular poder determinar cuál es la arteria que se encuentra dañada y de esta manera poder determinar un posible tratamiento a base de una revascularización de la arteria dañada. En esa imagen podemos ver los angiosomas del pie. Los angiosomas como tal son, como se ve en la imagen, las zonas del pie que van a estar irrigadas por cierta arteria. Entonces por eso es que lo vemos ya sea de color rojo en la arteria pedia anterior, o de color morado en la arteria plantar lateral, o de color azul en la arteria plantar medial, amarillo en la arteria calcánea, verde en la arteria peroneal, y es por eso que dependiendo del color va a ser la zona anatómica y la arteria que va a irrigar a la misma. Es importante conocerlo porque dependiendo de la zona en la que encontremos algún tipo de lesión, va a ser la arteria que está dañada. La inervación del pie es importante mencionarla debido a que nos va a dar la sensibilidad y también nos va a permitir realizar los movimientos principalmente de flexión. La inervación del pie proviene principalmente del nervio ciático, el cual se va a dividir en peroneo común y en el nervio tibial. También vamos a tener el nervio sural que va a ser principalmente sensitivo. El nervio peroneo común se va a dividir en dos ramas. Una va a ser el peroneo profundo y el peroneo superficial. Y el tibial, como tal, nos va a dar las ramas plantares, que nos van a permitir la flexión. En la parte dorsal vamos a tener el nervio peroneo profundo, el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo también por este lado. Estos principalmente, además de sensibilidad, nos van a dar movimiento de extensión a la parte dorsal del pie. En esta otra vista del pie podemos observar el nervio tibial posterior y el nervio sural, que como recordaremos el nervio sural va a ser más que nada sensitivo. En esta imagen vamos a identificar los dermatomos, que son similares a los angiosomas, ya que como tal los dermatomos nos van a permitir
identificar las zonas anatómicas del pie que van a estar inervadas, ya sea por nervio safeno, nervio sural, peroneal profundo, peroneal superficial, calcáneo, plantar o tibial posterior. Es entonces que el hecho de perder cierta sensibilidad en algunas zonas específicas del pie nos van a poder de alguna manera dar una idea de qué nervio pudiese estar dañado. Y bueno, de alguna manera también tendríamos que correlacionar la diferencia entre un dermatoma dañado y la neuropatía diabética, que va a ser otra patología que nos va a dar pérdida de la sensibilidad. Sin embargo, la fisiopatología es distinta. Por último, les agradezco estos 20 minutitos que me prestaron su atención. Este video es hecho con mi máximo esfuerzo. Espero les haya gustado. Les pido que se suscriban al canal, por favor. Que los que no se encuentran aún en el grupo de Facebook de actualizaciones en podología lo hagan. Nuevamente suscríbanse al canal, por favor. Y en Facebook, si gustan seguirme en mi perfil, en mi página profesional, también les agradecería mucho. Y gracias por haberme visto en el primer video, más de 2000 visitas. Espero les haya sido de ayuda esta plática y pues espero estar subiendo el próximo video en estos días, el tercer tema que va a hablar acerca de la biomecánica del pie. Y bueno, muchas gracias.